Antes de comenzar este video les quiero mostrar esta linda página que siempre apoya al canal, que es CD Key Offers, la cual tiene licencias de Windows, Case, licencias, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí tenemos Windows 10 Pro, así que vamos a comprarlo ya que está bastante barato. Y con el código de promoción que es RS20, ustedes lo pueden comprar a través de PayPal, Visa, Mint, entre otros medios de pago. Así que solamente le apretamos Play Now y vamos a comprarlo. Activamos nuestro código y listo, nos llega nuestra key instantáneamente y solamente queda activarlo para seguir disfrutando de nuestro Windows de una forma legal, sencilla y bonita. Así que eso sería todo, cabros, así que comencemos con el video. Buenas los K, ¿cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rincon Recibe, aquí haciendo un versus entre este hermoso water cooling que es un Liquid Freezer 2 240 ARGB de la marca Arctic versus un cooler de stock. En este video vamos a ver que si vale la pena actualizarse por una refrigeración líquida como esta. Primero que todo vamos a abrir esta Arctic, que la verdad es que es primera vez que trabajamos con un producto de estos. Aquí me dice que por ejemplo trae pasta thermal MX-5, ya tiene 6 años de garantía, tiene RGB, tiene varios modos de iluminación compatibles con Aura Sync, GB de MSI Mystic Light, ASRock Polychrome Sync, y también soporta plataformas como Intel LGA 1200, AM4 también. En realidad está bastante bueno, está muy completo en realidad. Veo que sí le faltó el socket 1700, pero en realidad es algo, un pequeño detalle. No todos tienen ese socket, así que está bien. Primero que todo lo vamos a sacar. Ya podemos ver que aquí trae nuestro water cooling integrado y podemos ver que en la parte de la bomba trae un diseño que es sumamente peculiar. A mí me llamó muchísimo la atención. Dije, bueno, ¿qué esto es? ¿Una refrigeración líquida? ¿Es un transformer? ¿Qué es? Pero bueno, me pareció interesante. A la vista en realidad está bonito, está bonito. También me llamaron la atención que los tubos son bastante rígidos. Tienen un diseño bonito, elegante, le da ese toque premium a todo esto. Y también la parte del radiador. El radiador es sumamente ancho, es bastante robusto. Yo dije, esta cosa, bueno, he visto radiadores triples que son mucho más delgados que este es bastante ahí, colosal, ¿ya? Y todos sus ventiladores que ya los trae puestos. Si se dan cuenta, la caja es sumamente pequeña, trae lo justo, lo preciso. De hecho, trae una cajita blanca que trae todos sus componentes, como ustedes lo están viendo aquí, sus tornillos, su pasta térmica, los pernos para colocar ahí en el zócalo para que quede una instalación ahí correcta. Y si te están preguntando, un manual de instrucciones, no, esta cosa no trae manual de instrucciones. Al lado de la caja trae un código QR que ustedes simplemente lo analizan ahí con su celular y simplemente los va a enviar a la página de Arctic y les va a decir toda la información, cómo instalarlo. Es totalmente intuitivo, así que está bien. Así que cabros, lo que vamos a empezar a hacer ahora, vamos a empezar a instalar el cooler de stock, porque bueno, queremos ver cómo va a rendir, hasta qué temperaturas va a llegar. Y bueno, una vez instalado, con la ayuda de este hermoso procesador AMD Ryzen 3 3300X, que en sí es un procesador que es un poco calentón, por esa razón yo lo elegí para estos tests. Ojo, sí es un procesador calentón. Lo vamos a instalar, vamos a usar esta placa madre, una placa simple, una MSI, nada distinto. Estamos usando también una tarjeta de video 740, algo que no genere tanto calor ya, y al aire libre, directamente, fuera de un gabinete. Lo vamos a probar así, vamos a ver qué tal. Y obviamente usando la pasta térmica MX5 en ambos casos. Así que vamos a empezar con las pruebas y con el test de AIDA64 exprimiendo, ahí estrujando todos los componentes al máximo. Nos dio al final un resultado de una media ya de 77 grados, así en temperatura de stock, pero al momento de estresarlo nos pasó los 100 grados. De hecho hubo una especie de thermal throttling, o sea, un freno térmico cuando el PC llega a 100 grados y el PC dice, ya compadre, ahora vamos a bajar las frecuencias porque si no nos vamos a quemar la cola, ya. O sea que no es nada recomendable usar este disipador stock en este procesador al menos.
Pero bueno, ahora llegó el momento de hacer la prueba con este Arctic Freezer 2 de 240 milímetros. Y bueno, lo vamos a colocar, lo vamos a instalar. Recuerden ahí colocar todos los tornillos, los anclajes, es algo bastante simple. Ya la instalación en sí, la instalación en sí no la encontré tan simple. De hecho es una instalación bastante rara, nunca había hecho una así. Pero al final te das cuenta que es fácil como todas las demás. Una vez instalado nos quedó así, lo quedó bastante bonito. De hecho tiene unos modos de iluminación que ustedes lo están viendo en pantalla. Ya van cambiando, van rotando. Está piola. Ahora, el mismo test con el programa AIDA64 y también apoyándonos con el programa HW Monitor. Vamos a ver qué tal nos fue. En temperatura ambiente nos dio unos 50 grados aproximadamente en temperatura ambiente, ya aquí con mi pieza cerca de unos 20 grados. Y también una temperatura máxima de 75 grados, o sea, hubo una diferencia bastante alta. En este caso hubieron más de 23 grados de diferencia, porque del 75 hasta los... ¿cuánto fue esta cosa? 100 grados más de que eso incluso. Bueno, en realidad hubo más diferencia, unos 25 de diferencia. En realidad es bastante. Puedo decir que sí, en este caso sí fue totalmente recomendable instalar una refrigeración líquida como esta, para que obviamente no tengamos freno térmico, no se penalice nuestro rendimiento de nuestro PC y obviamente nuestra PC esté más saludable y con más airecito, un poco más fresca. También esta refrigeración me gustó bastante a mí. De hecho incluso cambié la mía, porque antes no podía colocar una tarjeta gráfica en vertical, y con esta refrigeración quedó bastante bien. A todo esto estoy refrigerando un Ryzen 9 5950X. Aquí no tengo las pruebas, pero como máximo me subió a 80 grados para hacer una refrigeración de 240 milímetros. Encuentro que está bien, ya que también no es un procesador muy fácil de enfriar. Así que bueno, cabros, eso sería todo. Les mando las gracias también a la gente de Arctic por confiar en mí. Así que eso sería todo, cabros. Les mando un fuerte abrazo para todos ustedes. Cuídense harto. Y recuerden que esta disipación funciona prácticamente para todos los Zócalos, menos para Socket 1700. Así que, cabros, eso sería todo. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Cuídense harto y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Así que, cabros, chao, pescado.